A continuación vamos a escuchar una muestra de la obra de Alfredo Ulloa, quien nació el 4 de agosto de 1949 en el barrio El Carmen de Alajuela. La sastrería, desde niño, le dio la dimensión profunda de la vida. El ser comunalista, desde joven, le abrió las puertas a la alegría de vivir. En la madurez, la maestría en estudios teológicos le permite saborear la riqueza que hay desde el silencio a la palabra. Por favor, recibamos a don Alfredo Ulloa con un fuerte aplauso. Mi nombre es José Alfredo de la Santísima Trinidad de la Virgen del Carmen de Santa Isabel, Ulloa Peñaranda. Yo no tuve problemas con este nombre, sino hasta que llegué a la escuela, porque mi maestro de primer grado padecía o tenía una condición del habla que se llama difemia, o sea, era tartamudo. Entonces, cuando terminaba de decir José Alfredo de la Santísima Trinidad, la Virgen del Carmen de Santa Isabel, Ulloa Peñaranda, ya la clase había terminado. Entonces él me apió esos de la Santísima Trinidad, la Virgen del Carmen de Santa Isabel, me quedé llamando solo José Alfredo Ulloa Peñaranda. Resulta ser que ahora nadie tilda José, ahora todo el mundo se llama José, pero no, yo me llamo José, entonces me quitaron el José. Me llamo Alfredo Ulloa Peñaranda, pero resulta que después vinieron los ordenadores y quitaron la ñ, porque ellos no tienen la ñ, ¿no? No la tenían. Entonces yo no soy P/Aranda, soy Peñaranda, se me fue el Peñaranda. Después vino la Real Academia y quitó letras muy lindas de nuestra lengua, como la che. Con la che se hacen los nombres más bellos y las palabras más lindas de nuestro idioma. Chancho, chumpipe, chumico, chuchinga, etcétera, ¿verdad? Y bueno, imagínense ustedes que después quitaron la elle y yo no soy Ulloa, soy Ulloa. Se fue el Ulloa. Me quedé llamando nada más Alfredo. Pero como en ese país todos lo simplifican, ya nadie vive en el barrio San José de Alajuela, sino en el barrio. Y nadie es aficionado a la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, sino a la Liga, y nadie es del Deportivo Saprissa, sino del Sapri. Entonces, de Alfredo me pasaron a decir Alfred. Y resulta que después apareció un muñeco en la televisión extraterrestre, todo peludo, como yo, que soy todo peludo, ¿ah? De ahí me pusieron Alf. De ahí resulta después que la gente no contenta con decirme Alf, me decían A. Y mis contemporáneos, yo tengo 73 años, ¿cómo le van a decir pelagatos a ese pelagatos del barrio Carmen con A mayúscula? No, pongámosle A minúscula. Por eso cuando ustedes vienen del aeropuerto para Alajuela, faltando 100 metros, hay una A chiquitita, es dedicada a mí. Gracias. Estos 5 poemas que leo, cortos como generalmente escribo, son una unidad. Son de una unidad, de un libro. Entonces voy a leer nada más un pedacito, pero espero que queden ligados. El libro se llama Antes del Principio. 1. Antes del principio era el silencio, y en el principio Dios pronunció palabra. Después del principio creó al hombre. Poco más allá del principio la palabra se hizo carne. Cuando vino el final del principio, Dios y el hombre dialogaron acerca del principio, hecho de palabra desde el principio. 2. Señor, tu palabra no viene sola, la acompaña el oído. Escuchanos, hacenos un campo bajo la arena. Nadie por acá comulga con el profundo dolor del éxodo. Estamos color oscuro con hambre en las ranuras, no hay perfumes en el arca. El maná es tan solo un mordisco, mitad viento seco, mitad mar rojo. Lo terrible no vive en el vacío, sino en la alianza lejana, sorda, a falta de quien pronuncie palabras de libertad en este desierto. 3. Cuando repartieron las cruces, le tocó del mismo cartón amargo que usa la gente sencilla. Pudo abandonarla en las gradas de la iglesia, darle un buen fin, pero estaba tan llena de vida. Decidió entonces darla a luz bajo su aliento, para que la empaparan las maromas de algún nuevo verbo. Luego llegaron unos niños descoloridos, no tenían barba como él, traían eso sí una cruz de sílabas crecida con el tiempo. Jesús los dejó jugar con la suya, intercambiaron cruces como si fueran estampitas o postales del hombre araña y juntos subieron al reino.
4. En esta última instancia, cuando al transitar por los sueños se le llama miedo, quiero decir silencio con mis alas. Dejaré el temor predicar ante las sombras. Ahí donde los labios vierten compasión, tomaré 5 panes de aquí, 2 peces de allá, para en el pasto indescifrable pero cierto de la bondad humana, repartir 12 Padre Nuestros. Con el sobrante, si es que hubiera, haré un nuevo ser humano. Le llamaré con un solo nombre que suene gigante, le llamaré valiente, en honor a quienes pronuncian la verdad desde la muerte. 5 y último. Cuando el principio estaba por acabar, la carne se hizo palabra. A imagen y semejanza del Ser Supremo recorrió nuestras tierras. El árbol del conocimiento bajó de la serpiente con una manzana descafeinada que de paso era permitida. Saboreó el continente, vio su fruto bueno, habilitó el domingo para degustarlo, dejó a un lado la pureza, comió con los pobres el pan bendito. Supo entonces a qué huele el pecado. No quiso saber más de divinidades, de espíritus potables. Hizo un juramento de esos irrompibles y nunca retornó al principio. De mi querida Alajuela le voy a contar 4 cuentos así bien cortos también para ajustarme al tiempo. El padre justo de mi parroquia en una oportunidad se fue para Montserrat, que es una diaconía, y encontró con que frente a la iglesia había un burro muerto. Entonces inmediatamente se vino donde el alcalde, le dijo: mire, señor alcalde, resulta ser que ahí frente a la iglesia de Montserrat hay un burro muerto. Y el alcalde, jugando de vivo, le dice: pero no es que los curas son los que tienen que ver con los muertos. Y el padre justo le respondió: en eso estamos de acuerdo, pero resulta ser que yo acostumbro dar estas noticias de difuntos a sus familiares más cercanos. Aquí en Alajuela, a las personas importantes, entre comillas, se les daba el rincón. También a las mujeres y a los niños, pero los políticos siempre andaban por el rincón, o sea, pegaditos a la pared. Y la chusmita, como nosotros, por la orillita derecha. Había aquí un famosísimo escritor, Gumiel, que era satírico al máximo, y en una oportunidad, cuando venía el político aquí por el rincón, y él también por el rincón, se quedaron mirando frente a frente. Y el político esperando que él le diera campo y Gumiel no se movía. Y el político esperando y Gumiel no se moría. Hasta que el político reventó y le dice: mire, yo no le doy el campo a ningún hijo de puta. Y Gumiel se tiró a la calle y le dice: pues yo sí, pase usted, por favor. Aquí a la oficina del correo llegó una cartita dirigida al niño Dios. Querido niño Dios, decía en el sobre. Y claro, lógicamente la persona que estaba ahí se quedó pensando: ¿cómo es esto, querido niñito Dios? Y entonces la abrió. Como dicen que los cuenteros son mentirosos, entonces yo me fui para el archivo del correo y me traje la carta. Tiene como 70 años, esta bendita carta. Y la voy a leer así, la voy a leer brevemente. Dice: Alajuela, 1 de diciembre de 1950, querido niñito Dios, para esta Navidad no te pido ni bolas ni juguetes. Desde que mi papá murió, mi madre y mis hermanos estamos muy mal. Solo te pido 1000 colones para no morir de hambre. Que el niñito Dios te bendiga, querido niñito Dios. Atentamente, David Monje de Fraijanes. Bueno, el hombre le dio tanta lástima que le dijo a todos los demás que quisieran una colecta, una vaca. La secretaria dijo que ella ponía las tetas, ¿verdad? Los demás dijeron: yo los cacho porque la mujer me da vuelta, y en fin, ahí hicieron la vaca. Resulta ser que entre todos recogieron 800 colones y se lo echaron en el sobre y se lo mandaron a Fraijanes, al niñito David Monje. Y bueno, con 800 colones de ahí debe estar feliz el niño. Pero la semana siguiente llegó otra carta. Yo no soy mago, ya vieron la de la derecha, esta es de la izquierda. Aquí está, vea cómo está esta carta. Dice: 7 de diciembre. Querido niñito Dios, muchísimas gracias por oír mi súplica. Yo sabía que no me fallarías, pero te quiero pedir otro favor. La próxima vez que me mandes dinero, depositámelo en el banco, porque estos hijueputas del correo se robaron 200 pesos. Atentamente, David Monje de Fraijanes.
Y para terminar voy a contarle un cuento también de mi querido barrio del Carmen, porque ahí hacíamos turnos igual que en cualquier lugar. Y resulta ser que había una persona que le encantaba la carne, pero en aquellos tiempos que va a salubridad, que había nada, todo era así al garrote, ¿verdad? Entonces se va por el turno y estaba un chavalo haciendo carne asada y el hombre se volvió loco, aquel olor, pero era muy asquerosillo, ¿verdad? Pero va viendo que el vendedor traía un platito, traía servilleta y traía un tenedor. Y entonces pinchaba cada carnita con el tenedor, la ponía en la servilleta y se le entregaba al cliente con su respectivo platito. Entonces dice, ay Dios mío, esto está buenísimo, qué hombre más saciado. Señora, ¿cómo son los gallitos? A 2 colones, si le compro 3, se lo dejo en 5. Y se compró 3 gallitos. Y el muchacho le pinchó 1, 2, 3, y empieza ese hombre a comer carne. Pero al rato se queda viendo que por la jareta del vendedor de carne le salía como un cordoncito. Y ya le entró la duda, mire señor, ¿para qué es ese cordoncito? Y el vendedor le dice, de ahí, es que a mí cuando me dan ganas de orinar, yo la tengo amarrada y entonces yo voy y orino. A la puta, y deme 3 gallos más. Y efectivamente le dio 3 gallos más, el cuarto, el quinto y el sexto. Cuando sigo comiendo el quinto, le entró otra duda. Y le dice, dígame una cosa, señor, ¿y cómo hace para metérsela ahí con este tenedor? Muchas gracias, que la pasen bien. Bueno, ya Alfredo me ha puesto en evidencia, ¿verdad? Soy un comeaños, según las cartas.